buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama de la jornada es indeciso. La noticia tiene que ver con la colocación por primera vez en la historia en Colombia de deuda a 30 años por parte del gobierno. Son test que vencen en el año 2050. Recibieron demandas el día de ayer o intenciones de compra de hasta casi 10 billones de pesos colombianos y decidieron colocar cerca de 5 billones, más exactamente 4.8. La tasa de corte fue de 7.25. El día de hoy abrimos con relativa estabilidad, algunas valorizaciones en los Estados Unidos 0.2%, en Europa descensos del 0.4%, están tomando digamos un respiro. Europa estaba el día de hoy a la expectativa de la reunión del Banco Central Europeo, que hace solo algunos minutos nos daba a conocer algunos detalles adicionales, además de haber mantenido la tasa de referencia inalterada. Con respecto a la dinámica del mercado accionario en los Estados Unidos, algunos analistas siguen esperando la corrección, nosotros creemos que parece algo razonable que se dé en este momento. Las razones para esta corrección van desde la simple toma de utilidades hasta pues, la proximidad de las elecciones en los Estados Unidos y la volatilidad asociada a la misma, que en este caso es mayor en 2 veces a lo acostumbrado para periodos electorales. También el congelamiento de la aprobación de ese paquete fiscal o ese nuevo paquete fiscal, con los republicanos siendo aún más fuertes en su negociación con los demócratas y pues este mercado laboral o esta fortaleza les ha dado en este momento más argumentos para no ser tan expansivos desde este punto de vista. También tenemos lo que ocurrió hace 2 días con el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Este voluntario que sufrió de una reacción en aparente que pudo haber estado relacionada con la inoculación de la vacuna, pues está bajo estudio. Están por el momento estas pruebas masivas que era la vacuna más adelantada suspendidas, pero se espera que la próxima o la siguiente semana sean reactivadas. De todas maneras, estos riesgos de que las vacunas que se van a conocer o los resultados que se irían a conocer también de Pfizer con la alemana BioNTech para finales de octubre o la que viene desarrollando Moderna, pues puedan tener algún efecto parecido o algunas digamos, retrasos, también puede generar algo de estrés entre los inversionistas. Lo que pasó con AstraZeneca no lo hizo, pero si se va acumulando otros retrasos, eventualmente podamos tener, digamos, razones adicionales para la corrección. Y la etapa electoral, en las últimas semanas hemos estado, bueno, ni siquiera semanas, sino jornadas, recibiendo varias acusaciones en contra del presidente Trump, que probablemente no sean confirmadas nunca. Una de ellas, pues ya la conocíamos la semana pasada, la de haber afirmado que los soldados estadounidenses que participaron en la Segunda Guerra Mundial y murieron en Francia, cayeron muertos en Francia, pues de acuerdo a la información de prensa, Trump los había calificado como perdedores. Eso ya fue aprovechado por Biden, cuyo hijo pues hizo parte de las fuerzas militares hace algunos años con actividades en Afganistán, aparentemente. Entonces, esto es una de esa información que puede generarle, en teoría, o pretende generarle una pérdida de apoyo al presidente actual de los Estados Unidos. También tenemos información de que el ex abogado del presidente, Stephen Cohen, publicó un libro en el que dice que Trump calificó a los latinos y a los afroamericanos como muy tontos para votar por él. Y también hay una acusación de un periodista que aseguró haber sido raptado por Trump hace muchos años cuando escribió algún artículo en contra de él. El presidente está en este momento siendo defendido por el Departamento de Justicia, por lo cual pues algunos creen que se está aprovechando obviamente de su posición para frenar las investigaciones. Y también tenemos información de que un exfuncionario de la Casa Blanca afirmó que Trump presionó para que finalizaran las investigaciones de la intromisión de Rusia ahora para las elecciones 2020, no 2016, no 2020, porque lo hacía ver a él muy malo.
Finalmente, la próxima semana CNN publicará unos audios de unas entrevistas que otorgó el presidente de Estados Unidos en el mes de febrero, en el que reconocía que el COVID efectivamente no era una sola gripa, como él decía en sus ruedas de prensa de la Casa Blanca. Algunos dicen que esto puede ser utilizado para decir que el presidente no habló con la verdad ante sus votantes. Trump afirmaba que lo que quería hacer era no generar más pánico. Todas estas acusaciones, creo que Trump ya está acostumbrado a recibirlas. Es difícil que tenga un impacto electoral, pues sus votantes por un lado o no las creen o por el otro lado no les importa. Con respecto al mercado de divisas, importantes movimientos estamos recibiendo el día de hoy. El dólar pierde algo de impulso frente a las monedas reserva. El índice de XY estaba descendiendo. El día de ayer lo teníamos en niveles de 93.5. Hace unos minutos, antes de conocer algunas declaraciones de la presidenta del Banco Central, ese índice estaba en 93.1 y posterior a las declaraciones de Lagarde ya lo tenemos en 92.8, es decir, por debajo de los 93 puntos. ¿Qué dijo Lagarde? Interesante, algo que ya nos había advertido el economista en jefe de UBS en Europa, y es que no hay que sobrereaccionar al fortalecimiento del euro, aunque la entidad no tiene un objetivo para el valor de la moneda y ningún banco central con tipos de cambio flexible lo tiene. Sí van a hacer un análisis sobre el impacto del mismo en la inflación, pero en la revisión de las expectativas inflacionarias no hubo ajustes a la baja en esta ocasión. Así que el euro, pues en este momento se está fortaleciendo, ha retomado su tendencia alcista. ¿Qué nos había dicho el economista en jefe de UBS? Por un lado, que el euro no estaba sobrevalorado y por el otro lado, la meta inflacionaria del Banco Central Europeo es suficientemente difusa como para que cualquier cambio en las declaraciones de la presidenta de la Reserva del Banco Central Europeo sean equivalentes al gran cambio o a la gran modificación confirmada hace 2 semanas por parte de la Reserva Federal. Así que digamos que el euro está el día de hoy rebotando porque el Banco Central Europeo no hizo nada en contra del fortalecimiento de la moneda. Y para finalizar, las monedas de América Latina están relativamente estables en este momento, en un nivel de 43.4 en el índice LASI que calcula JP Morgan. Recuerden que el techo de las que viene marcando este índice LASI de moneda de América Latina está en 43.7, es decir, estamos cerca a ese techo. En materias primas, la volatilidad continúa en el mercado petrolero. Ayer recuperó la mitad de lo que perdió el día martes. Ayer se valorizó 3%, el día martes había perdido el 6%. Los inventarios de crudo API subieron por primera vez en 6 semanas, 3 millones de barriles. Para hoy, el mercado esperaba caída de 3 millones para los inventarios que nos dará a conocer el Departamento de Energía. Recuerden que se retrasó un día la publicación porque fue feriado el día lunes, el día del trabajo, Labor Day en los Estados Unidos. Los inventarios de gasolina se desplomaron nuevamente en los inventarios API, casi 7 millones de barriles. Para hoy el mercado espera una caída de 3 millones de barriles aproximadamente también para los inventarios de gasolina. Veremos las cifras oficiales también hacia las 10 de la mañana aproximadamente. Con respecto a las expectativas del mercado petrolero, Standard & Poor's afirmó que en el 2021 la demanda va a crecer 6.3 millones de barriles día, pero digamos esto nos deja todavía muy cortos frente a la caída de la demanda del 2020 que, de acuerdo a Standard & Poor's, sería de 8.1 millones, es decir que solo hasta el 2022 se normalizaría la demanda o por lo menos llegaría a los niveles prepandemia. Y Fitch Ratings hizo ajustes en sus pronósticos de largo plazo del precio del petróleo. Claro, los 2020 los subió de 35 a 41 para el caso del WTI, pero el WTI ya había superado con creces esos niveles hace algunas semanas. En este momento está en fase de corrección que creemos puede extenderse, pero a largo plazo lo redujo en cerca de $2. Ahora el objetivo para el WTI es de $50 y para el Brent de $53. Y el oro también con mucha volatilidad está recuperándose, se acerca a los $1,950 la onza Troy. Insistimos que los retrocesos del oro son oportunidades de compra, pero solo para inversionistas con perfiles especuladores. Aquellos que son moderados o conservadores no sería una apuesta, digamos, adecuada a ese nivel de riesgo. En renta fija, las tasas de 10 años han retornado al 0,70 en los Estados Unidos. Ayer se colocaron 35 billones. Igual que con la emisión a 3 años hubo una menor demanda. La relación bid to cover, que es la relación entre interés de compra y oferta, descendió de 2.4 a 2.3.
Las adquisiciones de compradores finales en la colocación de ayer también descendió de 65, más del 65% hacia un 58%. Y la tasa de corte pues subió 3 básicos frente a la anterior colocación que había sido del 0,677, subió al 0,70. Así que todos estos indicadores muestran que esa gran emisión de deuda, pues sí estaba afectando la dinámica del mercado. Ya había ocurrido hace un día con la colocación de 50 billones de tesoros a 3 años. Ayer fue 35 billones de tesoros a 10 años. Y las compañías en Estados Unidos también están incrementando la presión en la oferta, están aprovechando la oportunidad. Ayer las compañías grave inversión colocaron un total de 21 billones de dólares en deuda, un total de 16 compañías en operaciones de deuda. En Europa, la producción industrial moderó su contracción en julio de acuerdo a lo esperado. Pasamos de una contracción de casi el 12% a algo cercano al 8%. Y en la reunión de hoy del Banco Central Europeo, pues se mantuvieron inalteradas las tasas de interés. Lo más importante fue eso que mencionamos en la sección de divisas, de que no van a hacer por el momento nada en contra del fortalecimiento del euro. Y Bolsonaro sigue recibiendo póker de noticias económicas positivas. El turno fue ahora para las ventas minoristas, con un crecimiento de más del doble de lo esperado en julio en su comparación año a año. Fue del 5.5%. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, un mercado accionario que amanece un poco apático, muchos movimientos en el de divisas. El euro nuevamente retoma su tendencia de fortalecimiento. En petróleo, volatilidad reinante, con nuestra expectativa de corrección todavía un poco más a la baja. Oro, seguimos diciendo que es una oportunidad para los especuladores, y en renta fija, pues toda esta afluencia de emisiones está generando presión alcista, pero seguimos diciendo o desestimando por el momento las recomendaciones de empinamiento de la curva de rendimientos en los Estados Unidos. Los dejamos entonces con Sharon, Raúl, Nicolás y Daniela para la información del mercado colombiano. Gracias, Dani. Bueno, varias noticias para Colombia. En primer lugar, la Comisión Séptima del Senado de la República aplazó el debate del proyecto que pretende permitir el traslado de afiliados de los fondos de pensión privados cercanos a jubilarse a Colpensiones. Para ello decidieron crear una subcomisión para analizar y estudiar las diferentes proposiciones que los senadores suscribieron para modificar este proyecto. Según los cálculos de gobierno, de ser aprobado este proyecto, el costo fiscal ascendería a 35 billones de pesos, por lo que el Ministerio de Hacienda se ha aclarado en oposición a esta idea y les ha pedido a los legisladores votar en negativo a este proyecto. En otros temas, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 807 que expidió el Gobierno Nacional el 4 de junio en el marco de la emergencia económica, sanitaria y social por cuenta del coronavirus. Este decreto tenía el objetivo de ser una medida de alivio, según el gobierno, para personas jurídicas y naturales en Colombia que se estaban viendo afectadas en su funcionamiento a causa de la pandemia. Esta normativa daba vía libre al procedimiento automático en la devolución o compensación de saldos a favor correspondientes al impuesto sobre la renta y complementarios, así como el impuesto sobre las ventas. La Corte todavía no ha detallado el alcance de esta decisión, por lo que no se sabe si los saldos que alcanzaron a devolverse desde la expedición del decreto deberán ser devueltos o si la medida no es retroactiva. El día de ayer, la analista de calificaciones soberanas de la calificadora S&P, en una conferencia organizada por la NIF, dijo que las perspectivas de crecimiento del PIB, el equilibrio fiscal y el sector externo en Colombia son vulnerabilidades que pueden ejercer presión sobre la calificación crediticia del país. Adicionalmente, indicó que la agencia está revisando sus estimaciones de crecimiento del PIB para el 2020 y el déficit fiscal, pues este último se podría aproximar a un 9% del PIB. Por otra parte, el día de ayer el TLC con Reino Unido pasó en tercer debate al Congreso. Esto ya, como hemos venido hablando en anteriores ocasiones, ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Colombia decidió negociar un TLC con ese mercado con el único propósito de preservar las preferencias que hoy se tienen en el marco del acuerdo con el bloque europeo. Esto muy importante para el país, ya que las exportaciones anuales al Reino Unido suman cerca de 470 millones de dólares y representan el 10% de las ventas que Colombia hace a la Unión Europea. Adicionalmente, esto se trata de un destino relevante para los productos de los sectores del agro y de la agroindustria. Y para finalizar con datos de energías,
de la primera semana de septiembre. Según el Ministerio de Minas y Energía, la demanda de energía promedio registró un aumento de 0,85% frente a la semana anterior. Por su parte, el nivel de los embalses se ubicó por encima del 65% a corte del 4 de septiembre, siendo este el nivel más alto que se ha registrado en lo que va del 2020, evidenciando la recuperación de este. Y el consumo de combustibles para el inicio de septiembre frente a la semana anterior también observó la reapertura de la economía. El consumo de combustibles creció 32% en diésel, 17% en gasolina motor corriente y 126% en el jet fuel. Esto con la reapertura también de los vuelos. Además, el diésel reportó un consumo promedio diario por semana superior al de enero y febrero, y la gasolina presentó el promedio diario semanal más alto desde el inicio de la emergencia. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local. El día de ayer el Colcap ganó un poco de valor, aunque en menor proporción de los índices en el mundo, limitado por los volúmenes de negociación. Tan solo se negociaron 80.000 millones de pesos, donde la especie más transada fue el ETF Colcel con 16.000 millones. La más valorizada fue Terpel con el 6,6% y la más desvalorizada fue Fabricato con el 22,5%. Para hoy el índice colombiano podría mantenerse estable ante el panorama como tal indeciso. Por el lado del Grupo Éxito, este informó que la compañía brasileira Distribuidora GPA autorizó que la sociedad inicie un estudio para agregar su unidad de cash and carry a través de una decisión parcial de la sociedad de su subsidiaria 100% controlada, es decir, la decisión de Asahi. La decisión sería precedida por la transferencia de las participaciones accionarias que Asahi tiene también sobre Grupo Éxito. Cabe recordar que eso no tiene ningún impacto sobre el precio de la acción de Grupo Éxito, principalmente es una operación de las compañías brasileras. Desde el punto de vista accionario, la acción de preferencial Grupo Sura muestra mayores valorizaciones, impulsado por un mayor apetito por la especie preferencial para cerrar el spread con su especie ordinaria, donde consideramos que siguen siendo niveles atractivos de entrada. Cabe recordar que el spread estuvo por encima de los 4.000 pesos, ya se ha venido cerrando gradualmente y mantenemos la perspectiva positiva sobre el grupo en general, donde se mantiene un potencial de valorización relevante. Cabe recordar también de Grupo Sura, que volvió a mencionar el día de ayer que ellos no tienen ni son aseguradores de lo que es el proyecto de Hidroituango. Por otra parte, la acción de Terpel sigue dando valor y se aproxima a niveles previos a COVID, impulsado por la posibilidad de volver al índice Colcap, teniendo en cuenta que la OPA de SLH y la posible salida de Grupo Éxito en octubre. Cabe recordar que hasta el momento el Grupo Bolívar está en la cabeza como tal de esta carrera, seguida de Terpel en concreto, donde podría cambiar teniendo en cuenta el restante tiempo que falta de rebalanceo. A su vez, cabe recordar que ni la OPA de SLH, es decir, antes del mes de octubre, ni la posible salida de Grupo Éxito es un hecho. Eso son tan solo especulaciones del mercado y posiblemente no pueda no pasar. Entonces existe como tal el riesgo de que estas subidas en Terpel y no se como tal confirme su vuelta al índice Colcap. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para la jornada de ayer, el volumen transado fue de 727 millones de dólares, un incremento superior al 14% con respecto a la jornada del día anterior. El precio de cierre fue de 3.713 pesos con 90 centavos, donde el peso colombiano se valorizó frente a la moneda estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.716 pesos con 84 centavos, el precio mínimo de 3.710 pesos con 25 centavos y el precio máximo alcanzado durante la jornada de 3.738 pesos. Para el día de hoy esperamos que el peso tenga soportes hacia los 3.690 y 3.680 pesos y resistencias hacia los 3.730 y 3.740 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
Buenos días, Nico. En línea con el buen ánimo internacional en los mercados del día de ayer por ese panorama despejado, la curva de tasa fija se valorizó 4 básicos, impulsada también por la emisión de la nueva referencia de TES a 30 años, que favoreció en especial la parte larga de la curva, donde los 34 ganaron cerca de 13 básicos. De igual forma, la curva TES-UR se valorizó cerca de 6 puntos básicos, con los 35 bajando 20 básicos. Tanto los 24 como los 28 se valorizaron, cerrando en 3.57% y 4.96% respectivamente, ambos manteniendo comportamientos bastante laterales durante las últimas jornadas. En día de ayer, entonces, la Nación colocó una nueva referencia de TES con vencimiento en 2050, que es la más larga emitida en la curva en pesos. Esta emisión alcanzó 4.8 billones de pesos, recibiendo órdenes de compra por 9.1 billones de pesos, una demanda cercana a 2 veces el monto emitido y reflejando la alta liquidez internacional de los mercados. La tasa cupón fue de 7.25%, que es la misma de la referencia inmediatamente anterior, que son los TES del 34. Ya por el lado de deuda corporativa se negociaron cerca de 9.000 millones de pesos a través del sistema transaccional y aproximadamente 642.000 millones por registro. Lo más operado fue tasa fija del 22, del 21 e IPC del 21. Eso es todo por nuestro panorama del día de hoy. Panorama algo indeciso. No olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informados de todo lo que está moviendo a los mercados a diario. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.